El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 1. La batalla de la última carga, parte 2. Tan cansados y ensangrentados como los defensores de Aberheim pudieran estar, aún no estaban vencidos. Las contingencias para una caída de la ciudad eran casi tan viejas como los propios asedios, y ahora se ponían en desesperado efecto. Los cañones y cañones de salvas fueron abandonados en las murallas, demasiado engorrosos para ser salvados. Los heridos fueron cargados en los cuerpos de los cañones o arrastrados por sus compañeros. Mientras el emperador reunía a sus empapados caballeros para reforzar la retirada del muro norte, los defensores de la muralla oeste se retiraban de nuevo por las calles de Aberheim en buen orden. En cada cruce, los capitanes y los señores enanos llevaron a sus soldados a un alto y dispararon andanadas a través del diluvio, despejando a los atacantes de las calles de detrás. Era un trabajo lento y constante, pero los regimientos mantuvieron su nerviosismo a raya, no importaba qué aullantes horrores se lanzaran en su camino. Al este no habría retirada. Allí los Scaramore se habían deslizado rápidamente tras la ruta de huida, cortando la línea de retirada de Ungrim Puñohierro. Considerando las calles en llamas un pobre lugar para montar su resistencia final, el rey matador había reunido en cambio a sus enanos sobre los bastiones de la muralla este. El fuego lamió el cielo oriental, marcando dónde Ungrim se encontraba, y a medida que el viento cambiaba, las letanías de muerte del ejército matador se agolparon a través de la sitiada ciudad. Sea lo que fuere, los hijos de Carak-Adrín se enfrentarían a ellos solos. Desde la muralla sur, el herrero rúnico Gotrek Hammerson fue testigo de la horda sanguinaria fluyendo sobre la posición de Ungrim. Ordenando a los enanos de Zufbar que abandonaran las defensas que pronto serían superadas, se dirigió hacia el norte a lo largo de las murallas. El acero de Zufbar lucharía junto al fuego de Carak-Adrín. Las llamas florecieron a través del barrio norte de Aberheim, mientras los invasores saqueaban y arrasaban todo en su camino. Los gritos resonaban a través de la lluvia, mientras los defensores que huían no lo conseguían. Las hachas de Corne tajaron, las cabezas cortadas se amontonaron entre las ruinas, y los norteños prosiguieron ansiosos por más víctimas. La Steilstrasse, la ruta principal entre la puerta norte y la Plenzerplatz, se mantuvo libre, y esto solo porque era la avenida por la que el emperador y el duque Gerrod se retiraban. La infantería dobló su ritmo hacia la Plenzerplatz y hacia la seguridad de Aberburgo
con su retirada protegida por los caballeros de 2 reinos. Esta retaguardia acosaba repetidamente a los norteños, manteniendo alejada la horda con acero y relámpagos. Cada carga les costaba cara. Los caballeros eran arrancados de sus sillas y hechos pedazos. Yerrod fue descabalgado 2 veces, salvado una vez por el sacrificio de su viejo compañero Taurin el Errante, y una segunda vez cuando las garras de Garra de Muerte pasaron como un rastrillo a través de una partida de caballeros con yelmos de cráneos. Poco a poco, la menguante banda se dirigió hacia la Plenserplas, sabiendo que ceder al pánico era invitar a una muerte segura. Más al sur, los oficiales ladraban órdenes a las tropas que inundaban la Plenserplas, trayendo orden a la retirada. Detrás de ellos, un arqueado camino sinuoso conducía hasta Aberburgo, con las puertas abiertas, señalizando la seguridad a los defensores. Los primeros regimientos se dirigían hacia la calzada cuando una vasta sombra se abalanzó sobre sus cabezas, voló en círculos una vez y se posó sobre la columna de cráneos levantada en conmemoración de la invasión de Gorbad Carra Hierro hacía ya tanto tiempo. Las armas de mano dispararon y flechas silbaron a través del aire mientras las tropas reunidas trataban de derribar al monstruo en medio de ellas. Kabanja lanzó una breve risa mientras las puntas de flecha y las balas pinchaban ridículamente su carne. Entonces el sombrío sonido cesó bruscamente, reemplazado por una entonación atronadora de palabras ásperas y retorcidas. Sangre negra se derramó a través de los miembros de Kabanja, corriendo en riachuelos por la columna de cráneos. El líquido se acumuló en las órbitas de los ojos y los huecos cerebrales para luego derramarse sobre las crestas calcificadas para reunirse en la base del pilar. Los soldados en la plaza de abajo redoblaron sus esfuerzos, algunos notando con horror que había demasiada sangre, mucha más de la que podría haberse derramado de las venas del demonio. Kabanja seguía cantando y el charco de sangre se extendía por los adoquines, lamiendo los pies y los tobillos. Los primeros gritos estallaron momentos después. Brazos completos salieron de la sangre, con sus garras oscuras clavándose en muslos y brazos. Los soldados fueron tirados al suelo, arrastrados bajo la superficie de una piscina que no podía ser lo suficientemente profunda para ocultar sus cuerpos. El pánico reinaba mientras los milicianos retrocedían desesperadamente. Un sacerdote guerrero gritó castigos y golpeó a los soldados que huían con la trasera de su martillo. Mientras gritaba contra los hombres que huían, un demonio cornudo, encorvado y nervudo, salió disparado de la piscina. Saltando hacia el lado del sacerdote, el desangrador decapitó al desgraciado mortal con un solo golpe y luego se limitó a encontrar otra víctima. Cuando el cuerpo sin cabeza del sacerdote cayó en un estanque, cientos más de demonios rompieron la superficie. Con una última sílaba gutural, Kabanja extendió sus alas una vez más y se abalanzó
para unirse a la masacre. No hubo alto en la retirada de la Plenserplas. Los hombres del Imperio habían dado todo en el sitio de Aberheim. Habían soportado el fuego demoníaco, se habían mantenido firmes contra los guerreros que marchaban a la muerte sin vacilar. Pero el surgimiento de demonios en el mismísimo corazón de la ciudad había roto finalmente su voluntad. Y una vez más, solo los enanos se mantenían firmes, formando toscos muros de escudos y formaciones para resistir en el corazón de la retirada. La desordenada milicia corría y pasaba de largo, con los desangradores aullando en su persecución. Entonces los milicianos morían o huían por el camino hacia Aberburgo. Los enanos estaban solos, islas en medio de la marea demoníaca. Durante un tiempo, hachas tajaron y las pistolas destellearon a través de la Plenserplas, pero uno a uno los muros de escudos se rompieron y los enanos fueron abrumados. Incluso con todo lo que había sucedido, Aberburgo todavía podría haber resistido. Por desgracia, sus puertas abiertas para admitir a los defensores en retirada fueron demasiado lentas. Antes de que las pesadas barricadas pudieran cerrarse, Cabanja estaba entre ellas, con una poderosa garra apoyada contra cada una. Durante una docena de latidos, el brazo demoníaco luchó contra los mecanismos enanos accionados por vapor que movían las puertas. A cada momento que pasaba, más desangradores fluían debajo de los brazos extendidos del demonio hacia el patio de Aberburgo. Los cañones de salvas se prendieron y los primeros demonios desaparecieron, hechos pedazos por las andanadas de disparos. Más desangradores fluyeron tras ellos, matando a las dotaciones de artillería antes de que pudieran recargar. Peor aún, para los defensores de Aberburgo, una serie de explosiones resonaban en algún lugar de los muros mientras los pistones estallaban y el caldeado vapor fluía por la casa de guardia. Las puertas dieron un último estremecimiento y se quedaron inmóviles. Con un grito de victoria, Cabanja pasó por debajo de la cresta de Sigurd hacia la última fortaleza restante del imperio. En el momento en que la cansada retaguardia del emperador llegó a la Plenserplas, la encontraron llena de muertos. La piscina alrededor de la columna de cráneos siseaba y burbujeaba. En lo alto, los muros de Aberburgo corrían con sangre y los gritos de la guarnición bailaban como demonios en el aire. No habría ningún refugio. Relato: descabezar a la serpiente. Jerrod miró a través de la ruina de la Plenserplas y juró suavemente. A su alrededor, Aberheim ardía. La derrota había llegado tan rápido, tan completamente. Jerrod percibió movimiento a su izquierda y se volvió en su silla para ver aterrizar a Garra de Muerte a su lado. El rostro de Karl Franz no estaba menos afectado que el suyo, ya que Aberheim había sido su ciudad una vez y el último baluarte de su pueblo. «Tus caballeros lucharon bien», dijo por fin el emperador.
No podríamos haber aguantado tanto tiempo como lo hicimos sin ellos. Para todo el bien que ha conseguido. Cada día de desafío es una victoria, corrigió el emperador. y mi desafío al menos todavía no está acabado. Señaló con un brazo en dirección a la Steilstrasse, donde se veían estandartes negros y un yelmo dorado a través del humo cambiante. A la cabeza de esta horda cabalga el que ellos llaman el elegido. Se levantó el casco. Él es el principal emisario de los dioses oscuros en este mundo. Batémoslo y aún podremos frustrar su propósito. Al menos tendremos un final digno que contar. Hizo una pausa. Estimo mejor nuestras posibilidades si algunos buenos caballeros de Bretonia cabalgaran con nosotros. Quizá vuestra dama creerá conveniente bendecir nuestra causa. ¿La bendición de Sigmar no es suficiente?, preguntó Gerold con el ánimo peculiarmente levantado por las palabras del emperador. Él viajará con nosotros, seguro, respondió el emperador. Pero en estos días oscuros tomaré la ayuda de cualquier dios que la ofrezca. Ninguno de los dos dijo nada por un momento. A media distancia, los estandartes negros se acercaban cada vez más. ¿Una última carga, entonces?, gritó Gerold al fin. Una última carga. El emperador estuvo de acuerdo. Tengamos un final que recordarán. Ninguna trompeta anunció la carga final del emperador. Ninguna nota estridente bajo el cielo azotado por la lluvia. Hubo una oración bajo los gloriosos colores del estandarte imperial, una súplica a los cielos de que Sigmar y la bendita dama pudieran mirar favorablemente este último sacrificio. Y tal vez funcionó. Todo hombre que cabalgó junto al emperador ese día conoció una parte de la fuerza de Sigmar. Mientras los caballeros de Gerold situaban sus espuelas, una silueta fantasmal se recortó contra las nubes que lloraban, con sus brazos extendidos en refugio alrededor de los valientes caballeros del Reino del Sol. Entonces la oración se desvaneció, ahogada por el trueno de los cascos sobre los adoquines. Se bajaron las lanzas, se empuñaron las espadas y comenzó la matanza. Los Scaramore eran poco más que una multitud salvaje cuando llegaron al final de la Steilstrasse. Ebrios de matanza y agachados sobre los despojos de los que habían matado, no se imaginaron el hecho de que pudiera quedar algún desafío entre las ruinas de Aberheim. Esta ciega arrogancia les costó cara a los miembros de la tribu de Corne. Las primeras partidas de guerra conocieron su destino donde se reunían la Steilstrasse y la Plentzerplatz. Sin formar y sorprendidos, los norteños fueron hechos pedazos cuando las lanzas desgarraron su carne y maltratadas espadas se clavaron en sus yelmos. Los supervivientes se alejaron con mutilados muñones y heridas desgarradas, arrojando sangre sobre una avenida ya manchada de sangre.
El suelo se estremeció mientras un aullante campeón del norte, su corcel, un monstruo de metal retorcido y furia demoníaca, se lanzó hacia adelante para encontrarse con la carga caballeresca. Su hacha rúnica se balanceó en un gran arco, decapitando a un Reiksguard y tirando a otro de su silla de montar. Luego hubo un chillido penetrante y el hacha se desvaneció bajo una masa de plumas enmarañadas de sangre. El martillo del emperador golpeó una vez, impactando en el yelmo del campeón. En el mismo latido de corazón, Garra de Muerte hizo pedazos al Juggernaut y lanzó los fragmentos llenos de icor a la desordenada masa. Los caballeros del emperador continuaron adelante hacia el blasón siniestro del estandarte de Archaón. No intentaban matar a todos los que estaban en su camino. Era suficiente con apartar a los Scaramor para usar el ímpetu de esa imprudente carga casi imposible para despejar un camino. Si los caballeros se hubieran detenido o incluso ralentizado, se habrían visto abrumados. Además, la muerte de aquellos dejados atrás podía confiarse en otras manos. La poca infantería que le quedaba al emperador cargaba tras sus caballeros. La mayoría eran veteranos del asalto al campamento de asedio de Village, y el recuerdo de su improbable victoria entre las ruinas de Volgen ahora los impulsaba hacia la gloria. Así que los norteños, afortunados de haber sobrevivido a la carga inicial, ahora se veían atacados por segunda vez. Los grandes espaderos cortaban las armaduras del norte, las alabardas tajaban, la sangre fluía en torrentes, y entonces la carretera era despejada. La soldadesca del imperio, saboreando su primera victoria en días, corrió a través de la lluvia, ansiosa por más. Jerrod perdió toda la cuenta de las vidas que tomó en esos minutos salvajes. No importaba cuántas bandas de guerreros del norte fueran diseminadas por la carga principal, siempre había otras entre los caballeros y su enemigo. Peor aún, cuanto más profundamente se adentraban en la Steilstrasse por la que cabalgaban los caballeros, más callejones y calles laterales se abrían a sus flancos, arterias de la moribunda ciudad que ahora empujaban a los furiosos enemigos sobre las anchas piedras de la Steilstrasse. Adelante a su derecha, Jerrod vio un engendro monstruoso, todo azotantes tentáculos y dientes chasqueantes saliendo de uno de tales cruces. Afortunadamente, la bestia era demasiado lenta y su marcha demasiado desigual, siendo presa fácil para las lanzas que convergieron en su piel como el cuero. En el mismo momento salió humo de un callejón en llamas a la izquierda de Jerrod, con un salvaje grito de guerra resonando muy cerca. Los norteños de armadura carmesí salieron disparados de la oscuridad, con sus lanzas y la pura fuerza bruta del impacto de sus corceles demoníacos, tirando caballeros bretonianos de sus sillas de montar. Jerrod tiró de sus riendas con una mano, liberando a su caballo incluso mientras golpeaba con su espada en un arco brillante. La espada bendita brilló de color blanco mientras mordía a través de un escudo con runas de cráneos, y ardió con fuego mientras el duque se inclinaba hacia adelante en su silla de montar para llevar la punta hacia el cercano guerrero blindado.
El jinete rugió una vez y luego se deslizó hacia un lado de su silla de montar, pero su montura demoníaca continuó adelante, gruñendo y corneando al caballo de Jerrod. Disparos de estacato sonaron a la izquierda del duque Jerrod mientras los fronteritos de Matías Corber se unían a la lucha. A falta de espadas y lanzas pesadas, habían cabalgado tras los caballeros con las pistolas preparadas para disparar y envueltas firmemente para proteger la pólvora negra de la lluvia torrencial. La primera andanada de Corber sería probablemente la última. No podía haber habido ninguna posibilidad de volver a cargarlas en ese diluvio, pero aún así las habían disparado en el momento oportuno a la perfección. Las llamas atravesaron la boca del callejón y las balas golpearon y chocaron contra los ciegacráneos. Una docena de disparos golpearon al Juggernaut frente a Jerrod. La mayoría fueron desviadas, rechazadas por la piel de bronce de la bestia, pero las suficientes pasaron a través de las placas hasta su pecho de barril. El Juggernaut se alzó, con sangre humeante saliendo de sus heridas, para luego estrellarse contra la avenida con la suficiente fuerza para romper los adoquines. Atrapados entre la furia de la artillería imperial y el robusto acero bretoniano, el resto de los caballeros no tuvo mejor resultado. Antes de que el humo lacio se hubiera despejado, Jerrod estaba empujando hacia adelante a través de la lluvia. En lo alto, Baltasar Gelt había llegado por fin a Aberheim, y lo que vio le enfermó hasta el estómago. La lluvia ocultaba mucho, pero no podía ocultar el hecho de que la ciudad había caído. Los norteños se movían por las murallas y a través de las calles. Eran tan multitudinarios e implacables como un enjambre de hormigas, con el rojo y negro de su armadura siniestro en la penumbra del mediodía. El mago guió hábilmente a Mercurio hacia abajo a través de las columnas de ahogante humo, con sus ojos buscando frenéticamente supervivientes o cualquier signo de la batalla aún que continuara. Demasiado tarde, vio la bandada de furias que se abalanzaba sobre él, con sus voces ásperas gritando con avidez ante la perspectiva de un festín. El instinto de Gelt fue utilizar las magias nigrománticas en las que había confiado últimamente. Con un esfuerzo aplastó el impulso, sumergiéndose en cambio en los hechizos alquímicos medio olvidados en los que alguna vez había confiado. Invocando con las manos abiertas, el mago envió afilados haces de luz dorada a la bandada de alas rojizas. El hechizo fue irregular al principio, con las energías silbando y echando chispas a través de la lluvia, pero creció en fuerza a medida que la confianza de Gelt crecía. El mago se dio cuenta de que el chamón, el viento del metal, se estaba volviendo más fuerte a través de Aberheim a cada momento que pasaba. No sabía por qué, ni en ese momento le importaba particularmente. La luz dorada chisporroteó y ardió mientras tocaba la carne demoníaca, quemando una docena de furias hasta las puras cenizas en un abrir y cerrar de ojos, haciendo huir al resto. Durante un largo momento, Gelt
no dio órdenes a Mercurio, volando en círculos en silencio entre el humo y la lluvia. Respiraba con dificultad, pero se sentía más como él, ahora que durante muchos meses. Podía sentir una oscuridad enjaulada en la parte de atrás de su mente, suplicando ser desatada. Por ahora, sin embargo, el mago sabía que tenía la fuerza para resistir. Con una aguda palabra de mando, espoleó a Mercurio hacia Aberheim. En la muralla este, muchos de los matadores de Ungrim obtuvieron las muertes que tanto habían deseado. Lo habían hecho tan gloriosamente, derribando oleada tras oleada de enojados Scaramor con una habilidad que ni siquiera los más endurecidos por la batalla de los norteños podían haber poseído. Los enanos luchaban en la muralla de la Mangospitz. Su anillo de hachas había comenzado con 10 filas de profundidad, pero ahora era solo de 3 o 4 en su punto más grueso. Cadáveres carmesíes yacían esparcidos por las piedras de la Manguspitze, la prueba de que los matadores caídos habían muerto bien. Pero la capa no era tan gruesa como donde el hacha ancestral de Ungrim Puñohierro trazaba sus crueles arcos. Los enanos resistieron durante mucho tiempo, pero ahora parecía que su destino finalmente había llegado. Stillan-Fingrim había seguido su instinto de asesinar hacia la Mangospitze y los verdaderos salvajes del ejército de Archaon habían venido detrás de él. Había guerreros que manejaban hachas, ni completamente hombres, ni totalmente bestias. Gigantes mutados que trataban de silenciar sus propias agonías eternas en los gritos mortales de sus enemigos. Guerreros olvidados, lanzados a la deriva de la mirada cambiante de los dioses y hacia el camino del engendro. Y había decenas de engendros sin mente que venían saltando, deslizándose, corriendo y arrastrándose por las piedras de Aberheim, atraídos hacia Stilla por algún instinto desconocido. Mientras los Scaramor habían sido mantenidos a raya en las escaleras de la Manguspitze, y habían combatido unas pocas docenas a la vez, no había forma de contener a la hueste aullante de Stilla. Con larguiruchos miembros y chasqueantes mandíbulas, los malditos subieron por los flancos de la torre y se lanzaron contra las murallas. Los hijos de Khazad-dûm luchaban espalda, con las letanías de muerte sonando en baja y hermosa armonía mientras los brutos llegaban. Las hachas eran clavadas en la carne retorcida y liberadas con un tirón. Aún así, los matadores morían, aplastados bajo los moribundos monstruos o destrozados por garras y chasqueantes mandíbulas. Ungrim Puñohierro se mantenía firme en lo alto de la escalinata de la Manguspitze. Los brazos del rey matador estaban cansados y el hacha de Dargo estaba mellada en muchos lugares. Sin embargo, Ungrim seguía luchando, su inviolada voluntad reforzada por un poder que no entendía verdaderamente. La furia del Axi, el viento del fuego, burbujeaba y corría por la carne de Ungrim.
Las llamas giraban alrededor de él como un manto vivo, quemando a cenizas a las bestias inmundas, pero dejando a los cercanos matadores indemnes. El fuego brotaba de sus labios con cada grito de batalla, inundando los desgastados escalones para limpiarlos de los brutos que se atrevían a reunirse allí. Un gigante salió de las llamas, con la carne crepitando y ardiendo. Su maza, un nudoso tronco de árbol, cayó hacia el yelmo del rey matador. Ungrim se apartó a un lado, con el golpe que pretendía aplastarlo, pulverizando en su lugar las piedras sobre las que habían estado. El hacha de Dargo salió disparada, con el fuego arremolinándose a lo largo de su hoja, y el gigante cayó hacia adelante, desjarrectado y rugiendo de dolor. Un momento después, el bruto quedó en silencio, pues el segundo ataque de Ungrim había enterrado el hacha en el cerebro del gigante. Fue entonces cuando Escila golpeó. El monstruoso engendro subía a 4 patas por encima de la escalera de la Manguspitze, golpeando el suelo con cada salto. Sus escamados hombros atravesaron el nudo de guerreros mutados reunidos en la cabeza de la escalera, sin importarle que el impacto enviará a sus aliados cayendo muy por debajo. Ungrim vio el peligro, trató de arrancar su hacha del cráneo del gigante, pero el acero quedó atrapado rápidamente en una prisión de carne muerta. Escila estaba encima del rey matador en un latido del corazón. Las llamas lamían los brazos de piel negra del engendro, pero él continuó adelante, insensible al dolor. Un enorme puño se estrelló al completo contra el rostro del rey matador, doblando su yelmo de Gromril y pulverizando su nariz ya rota muchas veces. El otro se cerró sobre la capa de escamas rojas de dragón que colgaba de los hombros de Ungrim. El enano fue arrancado de sus pies. El hacha de Dargo resbaló de sus dedos. 1, 2, 3 veces Escila blandió al rey como si fuera un improvisado mayal, dispersando a los matadores de izquierda a derecha con cada oscilación. En la tercera oscilación, los dedos tensos de Ungrim se cerraron sobre el mango de un hacha rúnica. Mientras Escila retiraba su brazo por 4ª vez, el rey la dejó volar. Las llamas se arrastraron detrás del hacha mientras recorría la corta distancia hacia su objetivo. Ungrim había apuntado hacia el centro de la frente de Escila, pero su movimiento de sacacorchos hizo que su puntería fuese poco menos que estable. El súbito aullido de dolor de Escila resonó a través de la Manguspitze mientras el hacha se hundía profundamente en la frente sobre el ojo derecho del engendro, destrozando el hueso y haciendo pulpa el pequeño orbe de debajo. Aplaudiendo una enorme mano en su cara, Escila soltó instintivamente a Ungrim de su agarre. El rey matador rebotó 2 veces y luego aterrizó pesadamente junto al cadáver del gigante que había matado. Medio ciego y salvaje de furia, Escila saltó hacia Ungrim una vez más. Levantándose en toda su altura, Ungrim liberó el ardiente hacha de Dargo del cadáver del gigante. Mientras un puño como una porra se acercaba a golpear la cabeza del rey de sus hombros,
Ungrim se agachó bajo el golpe del bruto y golpeó en retorno con su hacha sobre el musculoso vientre de la criatura. Una espesa sangre se derramó de la repentina herida, empapando el lado derecho de Ungrim. Scylla dio un segundo aullido angustiado. Sus patas traseras raspaban inútilmente las piedras ensangrentadas, pero no podían detener el impulso de su carga. El engendro golpeó el borde del parapeto de la Manguspitze con un crujido enfermizo y luego se cayó por el borde hacia el cielo lleno de humo de debajo. Ungrim no podía saber si su enemigo había sobrevivido a la caída, pero vio claramente que la marea de aberraciones se había reducido. Mirando a través de la lluvia y el humo, vio por qué. Incluso a través de la oscuridad podía ver las apretadas filas recubiertas de Gromril marchando a lo largo de la muralla, con el resplandor opaco de los cañones Draco siseando a través de la lluvia y el trueno de las aspas de los girocópteros en los cielos de arriba. Zuf-Barak había llegado y el cumplimiento del juramento de matador de Ungrim tendría que esperar. Lejos, a lo largo de la ciudad, la compañía del emperador estaba perdiendo impulso, pero su objetivo estaba a la vista. Tal vez la mitad de los caballeros que habían comenzado la carga seguían cabalgando bajo el estandarte imperial. Los demás estaban muertos o se habían quedado atrás para batallar contra los Scaramor, que todavía salían de los callejones a lo largo de la Steilstrasse. Sus armas estaban embotadas con el uso, sus brazos cargados de agotamiento, pero ninguno de ellos consideraba huir. Los brazos de Jerrod le dolían y su cráneo palpitaba, con su cuerpo acosado por el cansancio de luchar sin pausa. Cada golpe de espada se hacía cada vez más difícil, acertando más por determinación que por fuerza física. El duque estaba asombrado de cómo Karl Franz aparentemente no sentía cansancio. Se encontró rezando para que todo el poder que sostenía al emperador no se acabara antes de que la batalla terminara y el ejido del yelmo dorado fuera asesinado. Delante de Jerrod, Ludwig Svarghelm no sentía tal cansancio, pero no podía decir si su fuerza brotaba de la desesperación o porque la bendición de Sigmar estaba realmente sobre él. Una lanza dentada golpeó hacia el vientre de Svarghelm. Cortó la punta a un lado con el estandarte imperial y luego blandió la espada de la justicia para abrir la garganta de su atacante hasta el hueso. A través de la lluvia torrencial pudo ver caballeros vestidos de negro alrededor de su rey de yelmo dorado esperando para ayudar, y se preguntó por qué no se unían a la batalla. Más nórdicos cargaron a la masa del combate y sus hachas arrojaron a 2 Reiksguard de sus sillas de montar. Por un momento, Svarghelm estaba solo en medio de un mar de enemigos, con su espada golpeando contra escudos grotescos. Una punta de lanza, demasiado rápida para pararla, le golpeó en lo alto del hombro, pasando limpiamente a través de la hombrera y clavándose profundamente en la carne.
Tragándose un grito de dolor, el campeón del emperador se quitó la lanza y luego golpeó con su espada a través del visor de su oponente. Hubo un breve rugido, el peso de su espada desapareció y el caballero cayó sobre los adoquines. Un coro de chillidos sonó cuando los caballeros del Grifo se lanzaron a la batalla junto a Svarghelm, con sus monturas mordiendo y dando zarpazos. Momentos más tarde, el emperador estaba a su lado, con sus relámpagos crepitando a través de las apretadas filas. Nunca se había sentido Svarghelm menos guardaespaldas que ahora. Cualquiera que fuese la transformación que el emperador había sufrido en medio de las ruinas de Aldorf, le había dejado más fuerte y más duro que cualquier guerrero que Svarghelm hubiera conocido nunca. ¿Era por eso que el elegido no se unía a la batalla? ¿Era Calfrans tan poderoso ahora que incluso el famoso señor del fin de los tiempos temía encontrarse con él sin tomar primero su medida? Si eso era así, entonces aparentemente el elegido había esperado suficiente, porque en ese momento sonó un funesto cuerno y las espadas del caos espolearon hacia la refriega. Los caballeros del caos golpearon con toda la fuerza de un deslizamiento de tierra, con su impacto derramando caballeros de la Reiksguard y del Grifo sangrientamente sobre los adoquines. Archaon cabalgaba en primera fila, su espada oscura resplandecía mientras transformaba armaduras y carne en pedazos. En ese mismo momento sonaron aullidos sanguinarios de los callejones a ambos lados. Los Scaramore inundaron la Steilstrasse en números más grandes que ninguno desde que la carga había comenzado. Svarghelm se dio cuenta de que el elegido no había tomado la medida de Calfrans, sino que había estado esperando a que otras fuerzas convergieran antes de lanzar su propio ataque. A pesar del repentino cambio de fortuna, el campeón del emperador sentía que sus ánimos se elevaban. Si el elegido todavía creía que podría ser derrotado, entonces, por la voluntad de Sigmar, que tal vez se pudiera. Las posibilidades de victoria de los defensores nunca habían sido grandes, pero ahora comenzaban a deslizarse más hacia la ruina. Incluso bien descansados, habrían necesitado 3 Reiksguard para igualar a uno de los caballeros de Archaon, y los guerreros del Imperio estaban cansados más allá de las explicaciones. La contracarga de las espadas del caos había robado todo el impulso del asalto del emperador. Lo que había sido una lanza de justa venganza dirigida a la cabeza del elegido era ahora un anillo de soldados desesperados que se reducía y se encogía. Scar, ira sangrienta, dirigió la carga desde el lado norte de la Steilstrasse. Ya había reclamado muchos cráneos para Corne ese día, pero tenía sed de mayor gloria. La encontró de inmediato, con las espadas de su partida de guerra cayendo sobre una lanza de caballeros de Jerroth. Las hachas del campeón se hundieron, clavándose y tirando a los hijos de la desaparecida Bretonia de sus sillas, y luego los Scaramore pasaron junto a él buscando sus propios cráneos trofeo en el caos de la Steilstrasse. Jerroth vio a sus hermanos caer y espoleó su corcel
hacia sus asesinos. Los bretonianos cabalgaban a su lado y la Reiksguard también, con las lanzas y espadas preparadas. La distancia era demasiado corta y los adoquines húmedos de sangre eran demasiado traicioneros para que la carga ganara su impulso aplastante, pero los caballeros de Jerroth hicieron que contase de todos modos. Las lanzas perforaron a través de las corazas, los cráneos fueron destrozados bajo el acero bendito y los Scaramor fueron molidos bajo los cascos de puras razas. Jerroth lanzó un golpe a la cabeza de Scar, con la hoja de su espada siendo una llama de plata en la oscuridad carmesí. El golpe se hundió profundamente en el mango de un hacha y luego el impulso de la carga llevó a Jerroth más lejos a lo largo de la avenida. Scar lanzó una carcajada a la súbita maldición del duque y luego arrojó sus hachas a la masa de caballeros. El metal forjado por demonios trazó un arco amplio para luego invertir la dirección mientras el campeón tiraba con fuerza de las cadenas. Un hacha cortó una gorjera y una espina dorsal, decapitando a un caballero en la parte trasera de la carga. La cadena de la otra hacha se enganchó sobre una lanza erguida. Girando una vez alrededor del portador, la cadena se estrechó fuertemente. Antes de que el caballero pudiera alejarse, Scar arrastró con fuerza la cadena. La víctima, que luchaba, fue arrastrada de su silla de montar a través de las piedras a los pies de Scar. Antes de que el caballero pudiera librarse, la primera hacha del campeón volvió a golpear su palma carnosa y luego silbó para separar la cabeza del bretoniano de sus hombros. Lanzando la cabeza hacia atrás, Scar gritó su ofrenda al señor de los cráneos. El áspero grito se ahogó cuando Jerroth, acercándose al campeón por detrás, atravesó el hombro blindado de Scar. La bendita hoja cortó los tendones nudosos del campeón y se hundió profundamente en su caja torácica. Ira Sangrienta estaba muerto antes de caer al suelo. Los fronterizos de Corber luchaban ahora junto a los caballeros y pagaron por su temeridad en sangre. Los revientacráneos destrozaron el costado izquierdo de los grandes espaderos de Carburgo, solamente para ser rechazados mientras Svarghelm llevaba una carga de caballeros del Grifo a la batalla. Con cada momento que pasaba, los últimos defensores de Aberheim se reducían y los Scaramor crecían más numerosos. Svarghelm regresaba al lado del emperador cuando Valkia atacó. Archaon podría tener una preferencia previa sobre el débil emperador, pero había otros trofeos para tomar en Aberheim ese día. Valkia trató de reclamar el estandarte imperial y el cráneo del que lo llevaba como tributos para poner a los pies de Corne. Svarghelm seguía girando para enfrentarse a la sanguinaria cuando la lanza Sleipnir se lanzó hacia sus costillas. Levantó su espada para parar el golpe, pero el cansancio y la sorpresa del asalto de Valkia trabajaron contra él. La punta de la lanza raspó su placa pectoral y luego arrancó una gruesa astilla del asta del estandarte imperial. Siseando tras su frustrado golpe, Valkia tomó vuelo. Cayendo sobre Svalheim, apuñaló con su lanza hacia su yelmo abierto.
El campeón del emperador estaba listo para el ataque y la espada de la justicia golpeó la lanza de Sleipnir a lo largo de su longitud, desviando el golpe de la reina de la sangre de su yelmo. Con una destreza que pocos otros en el imperio podían igualar, la parada de Svalheim se convirtió en una respuesta sin esfuerzo. La punta de su lanza le atravesó el antebrazo a Valkia, trazando una sangrienta línea a medio camino de su codo. La reina de la sangre chilló y se alejó, con sus pezuñas arremetiendo violentamente. Una golpeó al lado de la cabeza de Svarghelm, la otra le arrancó la espada de la justicia de su mano. El acero giró a través del camino, perdido en la pelea entre la Reikscar y las espadas del caos, y Svarghelm acabó indefenso. Valkia se abalanzó de nuevo, con su lanza girando agarrada a dos manos. La armadura de Svarghelm se mantuvo bajo el impacto, pero él fue lanzado de lado de la silla, con el estandarte imperial aún apretado fuertemente en sus manos enguantadas. Una y otra vez rodaba, con los cascos pateando a su alrededor, mientras las espadas del caos competían con los valientes caballeros de la Reikscar. Plantando la punta dentada de su estandarte contra los adoquines, Svarghelm se levantó y luego se volvió a caer una vez más cuando un corcel de barda negra se estrelló contra su espalda. El caballero del caos continuó adelante, con la espada balanceándose para dividir el cráneo de un bretoniano. Antes de que Svarghelm pudiera ponerse derecho por segunda vez, Valkia estaba sobre él una vez más. Llegó con un grito sanguinario, con las alas enrollándose y desplegándose mientras volaba por encima y alrededor de los caballeros que luchaban. Sleipnir estaba acunada como una lanza contra su brazo indemne, con sus ojos brillantes de anticipación. Sabía que su presa no escaparía de ella por tercera vez. Lo que era más, Svarghelm lo sabía también. Con un último estallido de fuerza, el campeón del emperador agarró con fuerza el estandarte imperial con ambas manos, utilizando el extremo afilado del asta del estandarte como una lanza. La punta de Sleipnir traspasó el pectoral de Svalheim, atravesando su valiente corazón y matándolo instantáneamente. Pero no murió solo. El ímpetu de Valkia la llevó a la impetuosa lanza del campeón del emperador, con el asta de la madera pasando a través de su armadura y rompiendo su espina dorsal. Durante un largo momento, los dos cadáveres se congelaron en un cuadro espantoso, con los muertos encerrados en la batalla entre los vivos. Entonces, un Juggernaut de los revientacráneos pasó con un estruendo entre ellos, pisando con sus pezuñas de latón su carne arruinada en el suelo fangoso, para unirlo a la espantosa visión del campo de batalla.